Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Este video es una video cápsula que estoy realizando prácticamente pocos minutos antes de publicarlo. Les parecerá extraño que hoy mi Story Channel publicará 2 videos, es algo inusual en el canal y no se acostumbren porque eso no sucederá mucho. Pero este es un video extraordinario porque hace pocos minutos tuve la oportunidad de ver en el canal oficial de Mauro Viglino que publicó la conferencia con los jóvenes en la Universidad de Cremona de Milán. Yo hubiera querido traerles la conferencia traducida, pero les vuelvo a repetir, por respeto al profesor Mauro Viglino y que le prometí que no publicaría sus últimos videos, no lo haré. Sin embargo, yo sé que muchos de ustedes quieren estar al tanto de él, de lo que está haciendo, y pienso que esta es una gran oportunidad porque nos actualiza al respecto. Por ejemplo, pudo hablar, mencionó su enfermedad, que ya sabemos que es el síndrome de Tourette, y nos podemos dar cuenta del gran esfuerzo que él está realizando. Lo hizo especialmente porque se trata de los jovencísimos, muchachos de tiernísima edad, universitarios. Entonces yo estoy segura que para Viglino eso fue lo que le movió para ir allá, porque sabemos lo que le significa físicamente, un esfuerzo muy grande. Él de hecho hace más o menos 5 años no hace conferencias. Ha hecho 5 conferencias después de esos 5 años de detenerse. Pero son cosas muy exclusivas y muy especiales, además porque él mismo explica que ese problema físico que él tiene es algo que reside en el cerebro. Por lo tanto, Viglino trabaja con el cerebro. Él todo el tiempo tiene que estar yendo a sus archivos mentales, neuronales, y precisamente son las neuronas las que no trabajan muy bien, que es un problema técnico. Estas extrañas enfermedades con las cuales nos vemos afectados. Tendríamos que pasarle la cuenta a quienes nos hicieron. ¿Quién sabe por qué? Puede ser algo que con el tiempo se ha ido produciendo, son defectos, como cuando nosotros realizamos nuestras máquinas que se supone que son mucho más eficientes que nosotros, pero también reflejan problemas. Y bien, ustedes sabrán también que Mauro Viglino desde hace 10 años empezó sus conferencias y trabajó por muchos años para la editorial San Paulo como traductor, cosa que demuestra y certifica la cualidad de su hebreo, de la comprensión del hebreo y su escritura, porque tuvo que pasar por unos filtros de revisiones y lo consideraron una persona que estaba muy a la altura para ese trabajo. ¿Por qué prescindieron de él? Pues desafortunadamente, o bueno, es cosa del destino, cuando Viglino se da cuenta que en la Biblia había muchas cosas que se traducían mal, que se tergiversaban ciertos términos, que las Biblias comerciales que están en nuestras casas no son iguales a las Biblias que tienen los eruditos y estudiosos. Él empezó a notar estas cosas y empezó a escribirlo y a contarlo. Cuando él empieza a contar esto, inmediatamente viene despedido. Entonces ahí empieza él su carrera de divulgación. Y su agente le dijo, bueno, pero tu salud no está muy bien, ya vemos que te da mucha fatiga. Entonces le aconsejó abrir su canal, el cual está creciendo exponencialmente, aunque yo veo que es más pequeño que muchos de influenciadores, que ya sabemos por qué se produce eso. Son muy pocas las personas que están realmente interesadas en el conocimiento que vienen a YouTube. Casi la mayoría está buscando entretenimiento, videos rápidos, fáciles de digerir, y ya se ha llegado hasta los TikToks, a los cortísimos cortos. Entonces pues es lógico que su canal no sea demasiado grande, pero ya digamos que él mismo es el más sorprendido de que crezca tanto ese canal. Y bueno, yo soy parte de sus suscritos, orgullosísima, los sigo siempre y yo los mantengo a ustedes al tanto de todas esas cápsulas que él publica y videos. Ese video de ese encuentro con jóvenes en Milán dura más de 1 hora.
Por ejemplo, fue interesante porque él hace un recorrido de su reseña como su historia desde los inicios, pero nos va también introduciendo a lo que es en sí la Biblia y qué lo empujó a él a hacer esa divulgación. Precisamente no haber encontrado a Dios en la Biblia, en las escrituras originales hebreo-arameas. Entonces, para él fue muy importante divulgarlo porque él dice, esos libros que determinan la vida de tantas personas son los libros más distribuidos en el mundo, pero son los menos leídos y los menos conocidos en el idioma original. Digo original entre comillas porque, de hecho, digamos que los primeros hechos bíblicos que los encontramos en el Bereshit o Génesis, que por ejemplo son los diálogos entre Moisés y el Elohim Yahvé, pues esos hechos que aparentemente sucedieron, no sabemos si sí o si no, pero están narrados 400, 500 años después de lo que sucedió. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una diferencia de al menos 4 o 5 siglos después de los hechos. Eso ya es parte de esto. Luego tenemos que saber que el hebreo es en realidad un dialecto subcananeo que de todas maneras se empezó a escribir 4 siglos después que se empezó a formar. Pero ¿cómo se empezó a escribir? Con consonantes. O sea que todavía más dificultad para entender cómo eran leídos esos libros originalmente, cómo era su sonido. Ya tenemos estas dificultades. Imagínense, pues, pretender que ese libro sea el libro con la verdad absoluta. A eso es que Mauro Viglino se refiere con la divulgación y sus investigaciones. Y mucha gente desafortunadamente no lo entiende. No entienden. Yo, por ejemplo, hace pocos días estuve, digamos, involucrada en una discusión en un foro italiano porque una persona estaba prácticamente insultando a Mauro Viglino. Yo intervine y esa persona me dice es que Mauro Viglino no debería hablar de Dios porque él no sabe nada de Dios. Y yo le dije, pero es que es precisamente lo que él no hace. Él no habla de Dios, precisamente él mismo lo dice. Porque yo me dedico al estudio de la Biblia, de esos textos, de esa historia, de esa narración, de esos personajes, y ahí no está por ninguna parte Dios. Lo que la teología ha elaborado como Dios, en realidad, son estos llamados Elohim, que entre otras cosas es un término en plural y que han tratado de decir que no es plural para volverlo el absoluto Dios. De hecho, en la conferencia me llamó mucho la atención que un joven alzó la mano y hizo la pregunta y pues tuvo ahí a Mauro Viglino con mucha paciencia respondiéndole. Digo paciencia porque Viglino ya ha tratado ese tema en muchos videos, en muchas conferencias, en muchos libros. Entonces, pues repetirlo siempre, pues podría ser tedioso, pero él tiene mucha paciencia y le explicó al joven cómo pudo, porque ahí no tenía en mano una Biblia para sustentar y además eso tiene que seguir esa conferencia, no se pueden detener en esa pregunta, en esa objeción, porque el joven decía, no, pero es que Elohim es un término majestuoso, de majestad, no sé en español, es de majestad. Entonces, por eso está en plural. Viglino le recordó ese pasaje bíblico donde están allí en el campo de batalla y están los jueces, está el juez de Israel y el comandante de los, digamos, de su enemigo, que entre otras cosas no eran más que vecinos, primos y entre ellos mismos combatían porque Yahvé los hacía combatir entre ellos, pero cada uno tenía su Elohim, porque el juez de Israel dice, también se refiere a que el Elohim de los otros, entonces el otro le dice que el Elohim de nosotros, o sea, al menos hay 2 Elohim, digamos. Y lo mismo en esa narración donde se habla de que hay una asamblea de jueces, como lo traducen, en realidad es una asamblea de Elohim, pues por lógica y sentido común sabemos que una asamblea no se puede hacer con uno solo. Entonces sí se habla de varios individuos y son muchos.
Aquí en el canal yo hice un ejercicio de contar los Elohim y llegaron a ser mínimo 23, pero seguramente eso eran muchos más porque ellos vinieron por decenas. Entonces, además con nombres propios que desafortunadamente en las narraciones que nos han traducido han ido velando poco a poco esa información, como ahí como ocultando y haciendo aparentar que eran otros dioses de piedra, etcétera, etcétera. Pero tenemos la asamblea, tenemos a estos otros Elohim, y en muchos diálogos bíblicos podemos ver que eran más de uno. Entonces queda descartado esto del absoluto majestuoso Elohim. También hace mención acerca de la fabricación del humano, que fue la primera clonación nombrada en la historia, de este profesor hebreo que hace mención de que hace 4000 años se está clonando y que no es ninguna novedad lo que hicieron con Dolly. Lo dijo tranquilamente, lo declaró en un periódico, en una entrevista que le hicieron. Los hebreos saben muchas cosas y pues fue el cristianismo el que le robó esa historia al pueblo hebreo, que es una historia totalmente distinta, y la conectaron con el cristianismo y ahí se perdieron muchas verdades, muchas cosas que dice allí. Ahora, yo me doy cuenta que las personas asumen que lo que dice la Biblia es la verdad absoluta y que si ahí no está escrito eso, pues no existe. Se toma como un referente de verdad, como un juicio de verdad. Y eso es preocupante, porque en algunas discusiones que he tenido con personas dicen, pero ¿eso dónde está escrito en la Biblia? ¿Qué quiere decir eso? Ahora, si estamos hablando en sí de una traducción o de un hecho bíblico, muy bien, tiene que estar escrito ahí y estamos hablando del tema que está ahí. Pero si estamos hablando de cosas, por ejemplo, como que no tienen nada que ver, la gente siempre dice, pero eso dónde está en la Biblia, muéstramelo, como si eso fuera garantía. Además que nosotros no podemos tener la certeza de que lo que nos cuentan haya sido originalmente escrito, de lo que se escribió haya realmente sucedido tal como lo narran. Pudieron haber exagerado, pudieron haber mentido, pudieron haber manipulado. Entonces, pues imagínense tomar este libro como verdad absoluta. Interesante, por ejemplo, cuando Viglino comenta que él siempre ha hecho una pregunta que nadie ha podido responder y es, ¿dónde dice en la Biblia, en qué pasaje dice que el Elohim Yahvé se refería al más allá? ¿Dónde está eso en las escrituras del Antiguo Testamento? ¿Dónde se habla del más allá en el Antiguo Testamento? Nadie le ha podido responder porque de hecho no está. Ni siquiera sus amigos, sus más allegados hebreos, lo responden porque ellos mismos dicen, pues es que allí no está. Ellos mismos lo dicen, que son los dueños de esa tradición. Entonces es absurdo ver personas hablando del más allá basándose en la Biblia. Vuelvo a repetir, como eso fue lo que realizó el cristianismo a ligar el Antiguo Testamento con el Nuevo, de manera que pues allí se crea toda una elaboración teológica. Y es absurdo atribuirle a Viglino el ateísmo o la no creencia. Es que no han entendido que él es un difusor, un divulgador de lo que dicen las escrituras en hebreo, arameo, y también está ya hablando de las escrituras griegas, porque pues se lo ha ido exigiendo el mismo público. Pero no es más, él no está diciendo que exista Dios o que no exista. Él no niega la existencia del Espíritu, no lo afirma. O sea, él no está, ese no es su campo. Y como yo en este canal pues me estoy concentrando en sus estudios y en el de otros especialistas que tampoco tienen esa labor de teología o de divulgación de temas espirituales, pues tampoco me voy a concentrar en eso. Lo que sí les voy a decir es que como hay un gran interés en estos temas de la espiritualidad, del mundo espiritual, y hay inquietudes, y pues obviamente yo me incluyo también, pues sí voy a realizar unos estudios al respecto, tratando de ser lo más objetiva posible, mirando sus orígenes y dándoles información de lo que encuentre también históricamente, científicamente.
Ya cada uno debe hacerse su idea y tiene derecho absolutamente y libertad de creer en lo que quiera creer. Eso nadie lo puede determinar o prohibir o influenciar ni siquiera. Pienso que ni siquiera deberíamos influir sobre las creencias de las demás personas. Lo que sí es bonito es cuando las personas se comparten lo que creen o lo que piensan sin esa intención de que el otro crea exactamente lo mismo, porque ahí ya se vuelve una presión bastante incómoda. Bien amigos, espero que esta información haya sido de su interés. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, pues en los comentarios siéntanse libres de dejarlo. Y no se pierdan absolutamente el video que viene esta noche porque va a estar buenísimo. Bueno, para mí es la noche, para ustedes creo que será la tardecita. Entonces, véanlo todo, va a ser larguísimo, pero es una traducción que de verdad pues me la sudé, tengo que decirlo. Un abrazo a todos amigos, cuídense mucho y hasta pronto.